E incluso en las grandes ciudades, cosas paranormales, cosas extrañas pueden suceder. Pónganse cómodos para escuchar el relato que hoy les traigo. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal. Relatos reales de terror y ultratumba, sucesos paranormales, historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Una advertencia sería que incluso en las grandes ciudades hay que tener cuidado, porque cosas escalofriantes, cosas misteriosas suceden. Por lo tanto, pónganse cómodos para escuchar el relato que hoy les traigo. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nocturnos. Lo que les voy a contar tiene de protagonista a Emily, una joven que vivía en la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Brooklyn. Esta es más una leyenda urbana, una historia que deja muchas cosas inconclusas. Todos los años, Emily, para el Día de Acción de Gracias, en el mes de noviembre, solía visitar a su familia, la cual vivía también en Brooklyn, pero más o menos a una distancia de 20 minutos en vehículo. Ella siempre iba con su esposo y con su pequeña hija, Annie, de apenas 5 años de edad. Pero aquel jueves de Acción de Gracias, Emily estaba un poco triste porque su esposo debía trabajar y por lo tanto no podría acompañarlas. Emily se dispuso a emprender camino hacia la casa de sus familiares, más o menos a las 4 p.m. Llegó donde sus familiares y poco a poco iban llegando los integrantes de esta. Eran más o menos las 8 p.m. cuando su hija Annie comenzó a tener sueño, para lo cual Emily la recostó en el sofá. Al cabo de una media hora, aquella niña comenzó a temblar un poco, a lo cual la hermana de Emily le dijo: "A lo mejor tiene frío, ya que el calentador de la casa no está funcionando bien". Entonces le llevó una sábana con la cual cubrieron a aquella niña. Pero Emily se pudo percatar que la pequeña Annie no paraba de temblar. Le tomó la temperatura y ahí se dio cuenta que lo que tenía aquella niña era una pequeña fiebre, acompañada de una flema y asimismo uno que otro problema respiratorio. Emily rápidamente les dijo que debía irse a su casa porque el medicamento que le había recetado el doctor lo había olvidado allá. Por lo tanto, debía regresar rápidamente y así la niña no empeorara. Más o menos a las 9:30 p.m., Emily entró a la aplicación para pedir un taxi, a la aplicación de Uber. Rápidamente apareció un taxi cercano, al cual el conductor se llamaba Jimmy. Emily, muy alegre porque había sido rápido el servicio de Uber, se despidió de la familia. Pero lo que ella no había notado era que aquel taxi o aquel vehículo apenas había tardado unos 20 o 30 segundos en llegar. Es decir, al revisar el mapa había aparecido justamente ahí donde Emily debía tomarlo. Entonces, al salir a la calle, ahí estaba aquel vehículo, una camioneta negra. Cuando Emily se dispuso a ir a la cajuela a poner el coche de su bebé, se pudo percatar que aquel conductor mantenía mucha ropa blanca en la parte de atrás. Parecían como batas de cocina o a lo mejor de enfermeros. Al subirse al vehículo, ella le preguntó el nombre, le dijo Emily. Él le dijo yes. Y así fue como emprendieron camino. No cruzaron palabra alguna en el camino, pero Emily se pudo percatar que aquel conductor era un poco raro, porque tenía unos lentes parecidos a los de algún médico o los de un doctor, un científico. También el cabello un poco desarreglado y a la misma vez un poco calvo de la parte de enfrente.
Aquel conductor no decía nada, pero había algo que comenzaba a poner a Emily un poco nerviosa. Mientras tanto, aquella niña seguía enferma en los brazos de ella. Aquel conductor tenía una música un poco escalofriante. Había puesto una música como la que escuchamos en las películas de miedo, una música como para niños, como de payasos. Emily se recordó de algunas películas de terror que había visto, que a lo mejor no era buena señal. Y un poco afligida, comenzó a contar los segundos, los minutos para llegar a casa. Ya había avanzado más de la mitad de su viaje para llegar, cuando Emily pudo percatarse de otra cosa. Sucede pues que el vehículo del copiloto iba un poco reclinado hacia el frente, y ahí tenía como un bulto cubierto con una sábana blanca. Emily se comenzó a llenar de miedo y a preguntarse quién sería aquel conductor. Al revisar la aplicación de Uber, aquel teléfono no le daba más información, más que solo una fotografía a la cual se pudo percatar que no era la persona que iba manejando, e incluso no había más información de este. Emily, con mucho miedo, pudo percatarse que la siguiente luz era donde el vehículo debía hacer una izquierda para bajarse. Pero la gran sorpresa de ella fue que al ir llegando a este semáforo, aquel vehículo continuó recto buscando el freeway o el highway, es decir, donde los vehículos van más rápido. Emily rápidamente le dijo: disculpe, señor, era la izquierda, la calle anterior, donde debía doblar a la izquierda. Pero aquel taxista solamente puso una cara macabra, una risa diabólica, y a la cual le pisó más el pie al acelerador, con rumbo al highway, al freeway. Emily, muy preocupada, trataba de pararlo, pero aquel vehículo iba a más de 90 en plena ciudad. Después de esto, su esposo y sus familiares se preocuparon mucho, porque nunca más se volvió a saber de Emily, por más que llamaron a la policía y la buscaron. Algunas personas que estaban muy cerca del highway o freeway cuentan que solamente escucharon gritos y un vehículo que iba más veloz que el viento, al cual poco a poco se fue perdiendo en aquella carretera hasta desaparecer. Hoy en día se cuenta que aún se alcanza a ver aquella camioneta negra con las mismas placas e información en otros estados, ya sea en Florida o quizás en la costa oeste como en California o Oregon. Hay que tener cuidado a la hora de ordenar un taxi. No vaya a ser que sea el taxi fantasma como el de esta historia y un conductor loco, o a lo mejor no de este mundo. Atienda nuestra petición. Gracias por escuchar este relato nocturnos. Si tienen otra historia que deseen contar, la pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarla en los comentarios.